Ahí está. Bueno, lo primero que les voy a mostrar y explicar es el trabajo de la clase que viene, la clase 19 del 5 de octubre o 6 de octubre. 5 de octubre. ¿Se acuerdan que les dije que la semana que viene no estoy, pero que les dejaba los trabajos para que lo hagan de forma asincrónica? En este trabajo vamos a leer a Yvonne Bordelot. Etimología de las pasiones se llama el libro. De ese libro, el punto número 2 es el que vamos a abordar. Lectura de etimología, la etimología como nueva hermenéutica, así se llama el punto 2 en Etimología de las Pasiones de Bordeaux, 2006. Acá está el libro del Zorzal, Buenos Aires. Ahora se los muestro, van a ver que es muy cortito. Actividad prelectura. Averigua lo que creas necesario de la autora, o sea, antes de ponerme a leer este punto 2, que se llama La etimología como nueva hermenéutica, y está dentro de este libro Etimología de las Pasiones, averiguar lo que ustedes crean de la autora, o sea, buscar un poco de información de esta autora, ver a qué movimiento y a qué corriente, por ejemplo, pertenece, y el libro y el significado de etimología y de hermenéutica si es que no lo conocen en profundidad. Si conocen lo que significa etimología en profundidad y hermenéutica, no es necesario que hagan esta actividad de prelectura. Si no lo buscan y todo aquello que ustedes apunten, lo ponen acá como actividad de prelectura. Y después sí leer el capítulo completo antes de resolver. Yo les muestro el capítulo. La tengo acá. Porque recién me di cuenta que no se los pasé. No, no tenemos la clase nosotros. Acá les comparto. Acá les comparto. Este es la portada de la primera página del libro. Y acá está el punto 2, la etimología como nueva hermenéutica. Como verán, son 9 páginas nada más. Es un capítulo cortito para que ustedes aborden y acá termina un poco de historia. Este es el material con el que van a trabajar. Vuelvo a mostrar la clase del 5 de octubre. Ahora sí, una vez que leyeron el capítulo completo, es decir, que hicieron una lectura global del tema completo, sí volver a una segunda lectura para citar un fragmento. Fíjense que lo que se pide es citar un fragmento en el que la autora refleje el siguiente tópico o tema. Importancia del lenguaje para la comunicación. Alguna parte de este capítulo en el que, a través de una cita, se refleje cuando la autora está hablando de la importancia del lenguaje para la comunicación. Explicar esa cita que ustedes eligieron y por qué la eligieron. Colocar la página de donde sacaron la cita. La página del PDF, no la que figura del libro, porque va a figurar 17, 18, 19, pero va a ser la página 2, 3, 4, 5 del PDF. El punto 2 es explicar. Fíjense que acá es citar para después explicar. Acá es explicar, teniendo en cuenta la lectura, ¿por qué evoluciona una lengua? Ustedes lo van a encontrar, obviamente. Explicar. Acá no es citar ni describir, acá es explicar, teniendo en cuenta la lectura, por qué evoluciona una lengua. El punto C es definir, o sea, definir es decir estos 2 puntos, campo, cuerpo y alma, categorías que aparecen en la página 19, que es la 5 del PDF. Acá ustedes específicamente tienen que poner la definición de campo, cuerpo y alma. La autora va a hablar de estas 3 categorías. Bueno, hay que tratar de extraer la definición específica que hace de campo, de cuerpo y de alma. Bien. En el punto de diferenciar palabra en sentido histórico de palabra como instrumento o herramienta. Entonces hay que hacer una comparación, qué es la palabra en sentido histórico y qué es la palabra como instrumento o herramienta. La idea es poder encontrar la diferencia entre la palabra
con un sentido histórico. No se olviden que este libro se llama Etimología de las Pasiones. Y palabra como instrumento o herramienta. Después, responder. ¿Cómo define la autora a la etimología? ¿Y qué papel le otorga a la reinterpretación y a la actualización? Acá sí, en la lectura ustedes van a encontrar en diferentes lugares qué definición da Bourdieu de la etimología y qué papel le otorga a la reinterpretación y a la actualización. Nuevamente, responder y rescatar del texto. ¿Cuál es la pregunta que la autora hace para definir el camino de la etimología? Responderla, pero rescatarla también, la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es, o sea, citarla? ¿Cuál es la pregunta que la autora hace para definir el camino de la etimología? Y explicar la frase nominal que le da nombre al capítulo. La etimología como nueva hermenéutica. Es decir, explicar el capítulo de este apartado. ¿Qué significa la etimología como nueva hermenéutica? Y tengan en cuenta todos los componentes de esta oración. Dice nominal porque no tiene verbo, porque el núcleo es etimología, que es un sustantivo. La etimología como nueva hermenéutica. Una vez que contestaron que resolvieron en realidad, citaron, explicaron, definieron, diferenciaron y respondieron, para después al final explicar, la actividad de postlectura es presentar la resolución de las actividades de prelectura y lectura en un documento de Word con los siguientes datos. Nombre de la institución, carrera, asignatura, tema, alumno. Ya empezamos a hacer entregas formales de los trabajos, consignas, Bien. propuestas y resoluciones. O sea, que esté la consigna y que esté la respuesta, que esté la consigna, que esté la respuesta, en este caso, porque no es un informe ni un texto de corrido. Se evaluará entrega en tiempo y forma. La entrega es una semana después de la clase asincrónica, es el jueves posterior cuando nos volvemos a encontrar. Pertinencia de la resolución de las consignas. Fíjense que les estoy pidiendo citar, explicar, definir, diferenciar y responder, que son habilidades y competencias. Coherencia y cohesión en la redacción de las respuestas. Adecuación del discurso, utilización del lenguaje específico, ya empezar a cuidar la forma y el registro formal y forma académica, normativa y ortografía. Esta es la actividad. Es una actividad de lectura, de análisis y de resolución. ¿Qué competencias hay que poner en juego? La capacidad de citar, explicar, definir, diferenciar y responder. Bien. Cuando ustedes lean el texto, cualquier duda, por supuesto que tengan sobre el texto, me la pueden consultar, pero es un texto accesible para trabajar esta actividad. Para ser entregada, por supuesto, en la clase número 20. ¿Alguna duda de este trabajo? No, ¿No? no. Bueno, perfecto. No, ninguna duda, profe. Listo. Esto yo se los voy a compartir para que ustedes ya lo puedan empezar a trabajar. Y ahora les comparto. 28 de septiembre es hoy, así que esta no es. A ver cómo lo tengo, clase. Esta la voy a cerrar para no confundirme con tantos Word abiertos. Acá. Les comparto. Lo que pasa es que no le cambié el nombre todavía a la clase. Bueno, en cuanto a teoría para la semana que viene, les dejo esto. Vamos a trabajar con este eje número 2, que ya lo abordamos teóricamente, pero lo vamos a hacer ahora de manera práctica.
4 de octubre, modalidad sincrónica. Tema, narratología. Categorías para el análisis estructural del relato. Narratología, perdón. Y poesía, porque la segunda es un poema. Categorías para el análisis estructural del relato, el nivel de la historia, el nivel del discurso, y acá están los recursos retóricos. Hora de lectura y análisis. Propuesta: seleccionar un cuento, autor y extensión a elección, el que ustedes quieran. Lo que sí les recomiendo es que sea corto, para que el análisis no sea sumamente complejo. Entonces, un cuento corto, como para hacer esta actividad. Una vez que ustedes eligieron el cuento, analizar el cuento teniendo en cuenta el tema narratología, cada punto del tema en un ítem de análisis. Es decir, tipo de relato, género discursivo al que pertenece dentro de la literatura. Si ustedes eligen un cuento fantástico, policial, realista, yo les voy a pasar una clasificación de los tipos de cuentos para que puedan ubicar el que ustedes eligieron en el tipo de género al que pertenece. Nivel de la historia. Núcleos, es decir, las acciones más importantes y funciones de esas acciones. Núcleo y funciones es lo mismo. Catálisis, las acciones secundarias. Esto estaba en un material que habíamos leído de Marta Marín. Indicios. Nivel actancial, es decir, el nivel de las acciones secundarias. Acá tienen acciones principales y acciones secundarias. Dentro del nivel del relato, ¿qué tipo de narrador tiene? Si dentro del relato el destinatario, es decir, el lector, ¿es un personaje o no es un personaje? Porque el lector también puede ser un personaje. Estoy pensando que si usted, por ejemplo, eligen un cuento en el que se le escribe una carta a una señorita en París, por ejemplo, de Cortázar, el destinatario de ese cuento es un personaje, la señorita que está en París. Por lo tanto, tengo un narrador, pero tengo un narratario. ¿A quién está destinado? Y eso está dentro del cuento. Pero si ese cuento no está destinado a alguien que esté mencionado, como se lo estoy diciendo yo ahora, el narratario, es decir, es el lector ideal que está fuera del relato. Recursos retóricos, ahí sí, ir a los videitos donde están la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, como tropos, y si no, las figuras de dicción, la literación, todas las que nosotros vimos que hacen a los cambios en la sintaxis de la lengua. Los que ustedes encuentran, no es necesario ponerlos todos. Modos del relato y dimensiones del tiempo, orden, frecuencia y duración, es decir, relación entre el nivel de la historia y el nivel del relato. Si es cronológico, si hay saltos temporales, y si el nivel de la historia es mayor o menor que el nivel del relato. Y luego seleccionar un poema y reconocer en el poema las principales figuras retóricas y de las que ustedes reconocieron, ¿cuál es la que predomina? Es decir, en ese poema que ustedes eligieron, ¿hay muchas metáforas o la metáfora es la más importante? ¿Hay muchas aliteraciones y la aliteración es la más importante? Hay muchísimas polisíndeton, pero la metáfora es la más importante. Es qué figura retórica le da sentido a ese poema que ustedes eligieron. Y ahí termina el trabajo. Un cuento ni un poema. Con poemas es la primera vez que vamos a trabajar. Por eso es simplemente observar las figuras literarias dentro del poema. El cuento para ver qué tipo de cuento es en cuanto a género, las acciones principales, las acciones secundarias, los indicios, el narrador, el lector ideal de ese narrador, de ese cuento, si es personaje o no lo es, los recursos literarios y las relaciones de orden, frecuencia y duración. Y en el poema, reconocer las figuras retóricas, nada más. Y cuál es la que le da sentido, construye el sentido de ese poema. ¿Se entiende este trabajo? Sí. Sí, profe. Bien, yo no lo había guardado, ahora lo guardo. Sí, sí. Perfecto. 15, 23.
Te pongo el nombre bien. Bien. El trabajo de teoría. Bien, los criterios de evaluación son los mismos: entrega en tiempo y forma, pertinencia de las respuestas, coherencia y cohesión en la redacción, ortografía normativa, son los mismos criterios. Bueno, y ahora sí compartimos la clase de hoy, que es muy cortita, porque dice lectura del capítulo 5, no sé si vamos a llegar al 6, de cohesión y tipos textuales. Sí. Vuelvo a abrir el famoso PDF de Marta Marín, que yo les había dicho que lo íbamos a leer completo. Ahí está. Bueno, esto ya lo leímos, ya lo trabajamos. Acá, capítulo 5, los procedimientos de cohesión, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué sirve la cohesión? Dos modos de cohesión: referencial e interfrástica. Cohesión referencial endofórica, bueno, recursos lingüísticos de cohesión, conclusiones, y esto ya no lo trabajamos. ¿Para qué sirve la cohesión? Claramente nosotros necesitamos que las palabras se relacionen entre sí para que desde lo micro, que es una relación entre palabras, el discurso que generemos sea coherente. Entonces, una condición para la coherencia es la cohesión. Y uno de los problemas que tiene cualquier escritor, uno de los principales problemas que tiene cualquier escritor es la cohesión. Porque por ahí es simple pensar, bueno, no voy a decir la Campos, no lo voy a decir, me doy cuenta, pero eso se complejiza cuando se complejiza el nivel de la redacción, cuando el texto adquiere cierta extensión y cierta complejidad académica, y hay un número de subordinadas que empiezan a aparecer, y yo es ahí donde no tengo que perder el hilo conductor de las ideas principales con las ideas secundarias, de las ideas que se coordinan porque están a un mismo nivel de importancia, con las ideas que se subordinan porque no están al mismo nivel de importancia, y cuáles son aquellos conectores que yo necesito o que necesito conocer para que esa cohesión sea lo más adecuada posible. Entonces, no hay duda de que la cohesión es un requisito fundamental para lograr un discurso coherente, adecuado y pertinente al contexto, que son las características que tiene que tener todo texto. Y ahora explicamos que la coherencia es responsable de la continuidad de sentido del texto, como resultado de una compleja red de factores lingüísticos, sistemas de la lengua, cognitivos, conocimiento del mundo, y de interacción social pragmática, es decir, los efectos, la finalidad que tiene un discurso en cuanto a quién va dirigido y para qué está construido. Esa red de significaciones funciona así: el contenido de cada proposición, y acá me voy a esta palabra. ¿Ya trabajaron en gramática la palabra proposición? Proposición, No Me recuerdo parece haberla que trabajado. todavía no. ¿no? No me acuerdo, creo que no. Entonces voy a ir a la pizarra y vamos a trabajar proposición desde el punto de vista sintáctico. La tengo escrita la tengo en blanco. Ahora sí. Desde el punto de vista sintáctico, que es el punto de vista que yo necesito que trabajemos ahora. El estructuralismo trabaja con la unidad mínima de análisis, que es la oración. ¿Se acuerdan de eso? Trabaja con aquellas construcciones, oraciones, no habla de enunciados, aisladas del contexto. Yo les había explicado como en un laboratorio, no le importa ni el hablante, ni el contexto, ni el efecto que tiene la oración. Le importa
cuáles son las funciones que cumple cada palabra dentro del sistema de la lengua y para eso observa una unidad de análisis. Esa es la oración. De análisis comienza con mayúscula, díganme que si no se acuerdan de la primaria, y termina en sí, Punto. te leí los En un labios. punto. Sí. Unidad de análisis menor, comienza con mayúscula, o sea, menor dentro del estructuralismo, ¿no? Menor dentro del estructuralismo. Comienza con mayúscula y termina con un punto. Así yo identifico una oración, desde la mayúscula hasta el punto. Por eso la importancia de no poner mayúsculas en cualquier lado y de cerrar y utilizar los signos de puntuación, porque es lo que está marcando justamente una secuencia dentro de un párrafo. En este caso, la oración es una secuencia. La serie de oraciones coordinadas entre sí me va a dar un párrafo y los párrafos me van a dar textos. Pero en sí, cuando nosotros observamos las funciones de las palabras, la observamos dentro de una oración. La oración tiene un nivel de análisis. Ese nivel de análisis lo habrán visto, no sé si tengo, sí tengo acá, muy bien. Lo habrán visto, voy a bajar, en algún momento marcado con estos corchetes. El niño que tanto llora. Lo voy a hacer corto. ¿Qué tal? Ahí está. Acá yo tengo una oración y estoy marcando un nivel de análisis. Este es el nivel de análisis sintáctico mayor. Yo acá tengo la idea central. El niño que tanto llora vive lejos de sus padres. Esta situación es ya casi insostenible. Pero esta oración está formada por proposiciones. ¿Cómo distingo las proposiciones? Porque hay un agente que está realizando o recibiendo algún tipo de acción, y digo realizando si es un agente, justamente agente realiza la acción, es activo, o recibiendo si es pasivo, porque nosotros en el español tenemos voz activa y voz pasiva. Tengo un agente y algo que se predica de ese agente. Entonces ahí yo tengo una proposición. Se dice algo de alguien. Acá yo tengo que se está diciendo algo de alguien. Hay un niño que llora, que vive lejos de sus padres. Pero también se está diciendo que esta situación es ya casi insostenible. Entonces tengo dos proposiciones que están en el mismo nivel de importancia. Que el niño está lejos de sus padres y que la situación es casi insostenible. Entonces esta oración está formada por la proposición 1, y la proposición número 2. Acá hay dos proposiciones que están en el mismo nivel de importancia, porque la segunda determina la primera, pero la primera da como resultado el por qué se dice la segunda. Estas dos proposiciones están unidas por el punto y la coma. Acá no hay un punto, por lo tanto la oración no termina, la oración termina acá en insostenible. Punto. Proposición 1, proposición 2. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Ustedes después ya van a ver en gramática que esto Sí, se llama profe. juxtaposición. Yo ya tengo la proposición 1 y la proposición 2. Entonces, dentro de la oración, que es el nivel mayor, yo tengo proposición 1 y 2. Acá yo tengo que son proposiciones yuxtapuestas, así se llama, porque están unidas por punto y coma.
Proposición 1 y 2 son yuxtapuestas. Perfecto. Analizo la proposición 1, analizo la proposición 2. Acá ustedes van a ver, el niño que tanto llora vive es el verbo, lejos de sus padres es el circunstancial del lugar. El niño, acá voy a tener el núcleo, acá voy a tener el modificador directo, que son las funciones que cumplen las palabras dentro de la oración que tanto llora. Voy a tener otro modificador directo, porque es lo mismo que decir el niño llorón. Y voy a tener el sujeto, el predicado. Y ahora voy a analizar la proposición 2. Esta situación, el sujeto, es casi insostenible el predicado. Acá voy a tener el verbo, ya circunstancial de tiempo, e insostenible, que es una construcción adjetiva, un predicativo subjetivo obligatorio. Lo van a ver todo en gramática. Acá yo tengo las funciones que están cumpliendo las proposiciones dentro de esta oración, proposición 1 y proposición 2. Pero tengo dentro de la proposición 1 una idea más que es secundaria o es subordinada, porque yo tengo otra acción que se me dice sobre el niño, que es llorón. O sea, tengo otro verbo. O sea, yo acá tengo dos cuestiones que se están predicando. Que el niño vive, pero no es Y cualquier, llora. es el niño que llora. Entonces yo acá tengo, y lo marco con los corchetitos, otro nivel de análisis, que es que tanto llora. Acá tengo otra proposición, pero que no está en el mismo nivel de análisis de importancia que está la proposición 1 y la proposición 2. Por eso acá esto funciona como un modificador directo, pero yo, si quiero observar y analizar las funciones de cada una de estas palabras, tengo que llevarla al análisis que corresponde, que es abajo. Un análisis, una proposición de nivel inferior. Y acá tengo que tanto qué lenta que está. Llora. Perfecto. Entonces, el niño, este qué, y acá es donde yo digo la importancia de la cohesión, este qué, dentro de lo que es la cohesión referencial, refiere a niño. Cada vez que yo tengo después de un sustantivo un pronombre relativo, ese pronombre relativo está refiriendo inmediatamente al sustantivo anterior. Entonces, yo acá lo que leo es, el niño llora tanto. Llora es el verbo, tanto es la circunstancial de cantidad. Este es el núcleo, este es el sujeto, porque esto es similar a el niño. El niño. Y esto es lo que se predica. Llora tanto. Y esto es una proposición subordinada. Fíjense que acá yo puse proposición yuxtapuesta. Esta es proposición subordinada y después ustedes van a ver las clases. Esta es una adjetiva modificadora directa. Después ustedes van a ver que hay 3 clases. Sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y cada una va a tener su propio nombre. Esto es otro tipo de proposición. Tengo 3 tipos de proposiciones. Las proposiciones, 4 le van a decir. Hay una que prácticamente no se da, pero bueno, el otro día apareció y... Proposiciones coordinadas. ¿Escucharon alguna vez esto? No. Sí, coordinada, sí. Proposiciones coordinadas. No. Proposiciones yuxtapuestas, como estas, con punto y coma. Yuxtapuestas. Ahora agarro la T del texto, no sé por qué estoy renegando tanto. Yuxtapuestas y subordinadas. Esos son los 3 tipos de proposiciones. Y hay una cuarta proposición, que son las adjuntas, que es cuando aparecen los 2 puntos. Entonces dice, Juan dijo 2 puntos y está todo lo que dijo. Ahí yo tengo 2 proposiciones adjuntas. Lo que pasa que
lo que dijo después aparece siempre cuando hay 2 puntos y los 2 puntos aparecen siempre después de las definiciones o de los verbos de decir, lo que sigue después va a ser un objeto directo. Ahí tendría los 4 tipos de proposiciones, pero las que sí o sí les van a aparecer, porque acá hay una cuestión de que hay teorías que la incluyen y otras que no, son las coordinadas, que después van a estar las copulativas, adversativas, disyuntivas y consecutivas, que son los tipos de proposiciones coordinadas, yuxtapuestas, que es con punto y coma, y las subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbiales. Esto es una proposición. Por eso yo les decía que dentro del análisis de la importancia que tiene la cohesión, sí, es cierto, no me voy a equivocar y voy a decirlo Campos, pero cuando empieza a complejizarse la redacción, cuando el texto es un artículo que tiene otro tipo de redacción académica o de análisis en el que empiezan a aparecer ideas que tienen un nivel de importancia y otras ideas que se subordinan a una de las ideas de las 2, 3 o 4 o 5 proposiciones que puede haber dentro de una sola oración, la cohesión se empieza a complicar. Y acá es donde empiezo a ver la importancia que tiene conocer las funciones que tienen las palabras dentro del sistema de la lengua, para saber que un qué, que es un pronombre relativo, cuando está después, inmediatamente después de un sustantivo, va a referir a ese sustantivo, pero que el verbo que está después de ese pronombre relativo nunca va a ser el verbo que predica la idea principal. Siempre va a ser una proposición subordinada, no es la idea central. Cuando yo tengo que buscar ideas centrales en los textos, porque estoy haciendo un trabajo de interpretación, la idea central nunca va a estar marcada por un verbo que está después de un pronombre. Siempre va a ser el verbo más alejado de ese pronombre. Fíjense que llora y vive, el núcleo es vive, no llora. Llora está dentro de otra proposición subordinada. Entonces, la idea central es que el niño vive, no que el niño llora. Aunque parezca simple, porque esta es una oración que tiene solo 2 proposiciones y una subordinada, cuando el texto es del tipo de texto de lo que nosotros estamos planteando, Todorov, Bakhtin, y textos filosóficos y de crítica, no es tan simple después de terminar las ideas centrales, cuando la redacción implica un cierto conocimiento de las funciones de las palabras también para ser un lector competente. Hasta esos puntos es donde cala la importancia de trabajar la cohesión. ¿Se va entendiendo la idea? Sí. Ahora se va a cortar y voy a volver a mandar. No me interesa que focalicen acá las funciones sintácticas porque lo van a ver en gramática, pero sí, cuando hablamos de cohesión, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nivel estamos hablando?